¿Venezuela y Cuba son realmente socialistas? En primera, hay que saber distinguir entre la ideología y las pajas mentales que pueda tener determinado líder carismático. Sí. El hecho per se de que la economía de determinado país o región funcione bajo los fundamentalismos y principios básicos que teorizaba Marx y Engels sobre la etapa supuestamente superior del capitalismo. Hablando de la teoría, ni Venezuela ni Cuba, ni siquiera la Unión Soviética, tuvieron un sistema socialista o comunista mínimamente cercano a lo que teorizaba Marx. Más bien eran, en mayor o menor medida, sistemas económicos basados en el capitalismo de Estado. Tema aparte es si todos estos sujetos intentaron francamente llevar a la práctica lo que teorizaba Marx o si simplemente tenían ansias de poder. En este vídeo intento responder a esta cuestión, no solo para el caso venezolano, cubano y otros más particulares, sino también para otros que ya pertenecen a la historia. Para empezar, hay que recordar que aún persisten muchos teóricos comunistas militantes que argumentan que no ha habido nadie en la historia que haya podido acatar correctamente las lecciones de Marx y Engels y por eso todos estos casos han terminado en el fracaso rotundo. Un problema inverosímil de concepción y conocimiento. Otros argumentan que las circunstancias no se han acomodado lo suficiente como para permitir el surgimiento del socialismo, pero que el colapso del capitalismo está cada vez más cerca. El supuesto colapso del capitalismo ha sido supuestamente inminente desde la época en que Engels vivía. Desde entonces, han surgido ininterrumpidamente teóricos que repiten el mismo panorama catastrófico. Los datos sobre producción y desarrollo del PIB per cápita en la mayoría de los países parecen decirlo contrario a esta tautología. Otros teóricos, aún menos espabilados y lucidos, argumentan que las fuerzas del capitalismo han imposibilitado y boicoteado el desarrollo del socialismo. Muchos de los políticos que aparecen en este estudio siguen utilizando el victimismo como propaganda. En gran medida, es incorrecto, por supuesto, pero funciona bien como política demagógica. Para ganar votantes. El argumento es completamente absurdo porque el mismo Marx y Lenin teorizaban que ese tipo de ataques iban a llegar desde el imperialismo capitalista, pero que era inevitable que cayeran por sí mismos porque la explotación y competencia entre empresarios en estos países sería tan extrema que los obreros levantarían su conciencia de clase y se unirían al proletariado de otras regiones para desterrar el capitalismo. Esto lo escribía en el mismo panfleto barato que dio forma al manifiesto del Partido Comunista, escrito en 1848. Lenin siguió la misma idea y divulgó de diversas formas que el fin del capitalismo estaba cerca. En el libro de El imperialismo, fase superior del capitalismo, escribió hasta el cansancio la misma tautología. Hoy sabemos que nada de eso ocurrió. De hecho, pasó exactamente lo contrario. Pero vayamos por partes. Otro contraargumento para la idea del boicot capitalista contra el socialismo es el aislacionismo que vivieron ciertos países en diferentes momentos de la historia. Uno de ellos alcanzó una tercera parte de la tierra habitable. Básicamente, esos son los típicos argumentos de los comunistas de por qué aún no vemos una región en donde el comunismo haya funcionado mínimamente bien. Si alguna persona comunista llegó a este vídeo, le pido aporte otro argumento falaz en la caja de descripción. Como dije anteriormente, en todos estos casos hubo,
en mayor o menor medida, un capitalismo de Estado. Quizá en la Unión Soviética de Stalin, en el fugaz aislacionismo de Enver Hoxha en Albania y en la China maoísta se puede crear cierto debate. ¿Estos casos fueron comunismo y marxismo verdadero? Puede ser. Sin embargo, es un hecho que los tres casos no fueron capaces de auto-perpetuarse, por lo que no dejan de ser fracasos rotundos. De nada sirve hacer algo más o menos bien o positivo si va a terminar colapsando tiempo después. En la Unión Soviética revisionista, en Venezuela, en Cuba y en la China moderna predomina el capitalismo de Estado. A Corea del Norte no hace falta mencionarlo. En Cuba y Venezuela es muy evidente el capitalismo de Estado. Cuando uno viaja a Cuba y observa cómo el gobierno impide el paso de ciudadanos a zonas de turistas y cómo los primeros no pueden consumir los productos que adquieren los extranjeros, es evidente el capitalismo de Estado. En Venezuela es evidente cómo una pequeña oligarquía es la única beneficiaria de la rentabilidad de PSA, el monopolio venezolano de petróleo. Cabe recordar que Venezuela posee la mayor reserva de petróleo del mundo. En la Unión Soviética no era tan evidente el capitalismo de Estado, no se veían nombres fácilmente, especialmente en la era de Stalin. Sin embargo, la corrupción de la Unión Soviética se evidenció cuando las autoridades rusas postsoviéticas liberaban datos sobre desigualdad de ingresos. Hasta la fecha Rusia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. En ciertos libros que les dejó en la descripción está más a detalle cómo se formó una nueva oligarquía rusa. China es todo un caso de estudio que dejo recomendado en otro vídeo. Solo falta decir que, a día de hoy, China es completamente capitalista, pero sus líderes tienen ideas marxistas. Como se puede ver aquí, el intento de comunismo nunca funcionó en ningún lado. Cabe preguntarse de nuevo, ¿estos personajes realmente creían en el socialismo? También podríamos preguntarnos, ¿es posible llevar a la práctica real las ideas de Marx? En esta última pregunta está el punto de inflexión de este vídeo. En la opinión del que habla, es imposible llevar a la práctica la teoría de Marx porque la doctrina está llena de contradicciones y bobadas. Es un callejón sin salida. El debate es enorme. Comienza de forma sistematizada con los estudios de los economistas de la escuela austriaca. No es sorpresa que las refutaciones del marxismo sean libros enormes que, por supuesto, os recomiendo leer. Aquí solo voy a poner ciertas nociones básicas para entender el caso que estudiamos ahora. Una de las razones de por qué no se ha podido aplicar la teoría marxista es porque Marx no creía en los grandes personajes o caudillos que supuestamente llevan al pueblo a la verdad. Todo lo contrario de lo que estos personajes hicieron. En varios capítulos del Capital repite, una vez tras otra, que la misma masa del proletariado es la que iba a llevar la llama de la revolución que daría forma al socialismo. En el manifiesto del Partido Comunista es aún más evidente. Básicamente, en el escrito se dirige a las masas. El mismo Lenin se veía a sí mismo como un simple facilitador revolucionario de la caída inevitable del capitalismo. En su libro, El Estado y la Revolución, parafraseaba el viejo aforismo de Marx de que la revolución la lleva el proletariado. Insistía también a sus compañeros de militancia, los llamados camaradas, que la única función que tenían era la de ser facilitadores de la revolución.
Es decir, tenían la tarea de la educación y del despertar de la conciencia de clase del proletariado. Según Marx y Engels, estos facilitadores eran obreros y campesinos avanzados en su conciencia de clase. La realidad es que esos personajes que hoy recordamos ni siquiera eran obreros ni campesinos. Todos ellos eran típicos intelectuales universitarios disidentes provenientes de familias acomodadas que nunca habían trabajado. Lo curioso es que ellos mismos hablaban del despertar de la conciencia del proletariado o del pueblo. La obra de Lenin, así como la de Marx, está repleta de las palabras educación y conciencia de clase. Ambas son falaces, la primera porque más que educación era adoctrinamiento. Pero la expresión de conciencia de clase es aún más aberrante. No existe ningún estudio psicológico o psiquiátrico serio que haya sistematizado la clasificación sobre un supuesto espectro psicológico de clase. Pero ni siquiera es necesario ese estudio porque, como ya sabemos, nunca en la historia ha surgido una organización obrera o campesina lo suficientemente capaz de influir decisivamente en el devenir geopolítico o productivo. Ni siquiera en los países supuestamente comunistas existió tal cosa. Cuando se colapsó la Unión Soviética, ninguna organización obrera o campesina salió a defender a capa y espada el comunismo, así, evitar la llegada del capitalismo. Se limitaron a esperar y ver pasivamente cómo la Unión Soviética se colapsaba sin un disparo. En 60 años de existencia soviética no se logró ninguna organización proletaria sólida. Básicamente, durante toda la historia soviética los políticos son los que acarreaban al adormilado proletariado. Ni hablar de los otros casos. ¿Por qué Marx confiaba en que el proletariado era capaz de llevar a cabo una revolución mundial? No solamente confiaba, sino que estaba completamente seguro de que la historia tomaría el camino del colapso de capitalismo a partir de una revolución proletaria. Esto lo escribió en los pasajes de El Capital, en donde describía el materialismo histórico. El materialismo histórico, también llamado materialismo científico, es una aberración intelectual brutal. Pero eso es otro tema. Como sabemos, nada de eso ocurrió y hoy en día estamos más lejos aún de una revolución proletaria. Todo esto demuestra el nulo conocimiento de Marx sobre antropología y psicología de las masas. Antropólogos y eruditos como Yuval Noah Harari y Elias Canetti han demostrado de forma sistematizada y empírica cómo las masas son ciegas y desorganizadas por antonomasia, a menos que un líder sepa moverlos. Marx no se basaba en el empirismo o en el método científico para sustentar sus teorías. En su lugar, utilizaba la dialéctica materialista, de inspiración hegeliana. Filosóficamente valioso, pero en la realidad resultó completamente falaz y sesgado. La historia lo ha confirmado. Todos estos personajes fueron testigos de cómo la masa, en cualquier sitio y en cualquier época, era incapaz de organizarse por sí misma y por ello tomaron el papel de líderes y llegaron al poder. Algunos intentaron darle el poder al proletariado, pero terminaron por darse cuenta de la inutilidad de ello al no ver un aumento claro en la competitividad, calidad o velocidad de producción. Todo lo contrario, se vio baja en productividad y corrupción sindical, que hasta la fecha persiste. En términos económicos, esto se traduce en pobreza. Es decir, Marx se equivocó rotundamente en su concepción romántica de la masa.
También se equivocó rotundamente en menospreciar la acción personal de ciertos individuos. La misma forma de pensar lo llevó a considerar al líder de una empresa, en sus palabras, el burgués, como un parásito que solo vive a expensas del proletariado. Todos estos aforismos con un claro componente dogmático. La realidad de la económica moderna nos hace ver otra cosa. Sin los empresarios y emprendedores ni siquiera nacen las empresas o las innovaciones, mucho menos se pueden organizar proyectos empresariales. Empíricamente, podemos ver en estos países qué es lo que ocurre cuando una sociedad se queda sin personas capacitadas en el arte empresarial. Incluso poseemos ahora la experiencia empírica para darnos cuenta que si el país continúa con políticas de bajos estímulos para los emprendedores, el subdesarrollo se puede prolongar. Venezuela, durante la crisis que comenzó en 2017, es un ejemplo empírico de qué es lo que ocurre cuando un gobierno ahuyenta la inversión privada. Cuba, por otra parte, es un ejemplo de que aunque un país posea una ciudadanía formada, educada, según sus palabras, eso no necesariamente significa que va a haber desarrollo. Es un ejemplo de que los estímulos para emprender negocios y proyectos es más importante que la formación académica. Con estos errores garrafales por parte de Marx y Engels podríamos dar vuelta a la página y terminar el vídeo al darnos cuenta de que el marxismo es una teoría de igual calidad que la teoría terraplanista.